Ya, el día de hoy vamos a ver algo de transistores y amplificadores operacionales. En la anterior clase, en la recuperatoria, recuerdan que vimos unos circuitos que llevaban amplificadores operacionales. También en la etapa de salida llevaba transistores. Entonces vamos a analizar estos dos últimos componentes y con esto ya más o menos estaríamos de forma general, ya revisando todos los componentes más importantes que se utilizan en cualquier tipo de circuito. Después ya nos vamos a ir a la parte de hardware y software y vamos a ver algunos elementos que se utilizan ya para la carrera, ¿ya? Pero con esta última lección de transistores y amplificadores operacionales, estaríamos concluyendo todo lo que son los componentes. Ya vamos a iniciar. Tenemos los transistores. Nos dice la teoría que el transistor fue inventado en 1947. Entonces fue inventado en 1947 por, por un equipo de científicos de Bell Laboratories. Entonces, este laboratorio llamado Bell tenía unos científicos, ¿no? Que estaban intentando conseguir nuevas tecnologías. Es en eso que consiguen inventar el transistor. ¿A qué se refiere con esto? A que anteriormente, desde 1920, incluso un poco antes, se tenía ya algunos transistores, pero realizados con tubos al vacío. Estos ocupaban gran espacio y consumían gran energía. En cuanto a voltaje, trabajaban con voltajes altos para poder lograr una especie de energía. Entonces, para tratar de evitar ese excesivo consumo y también el gran tamaño reducir, si es que se ha inventado este transistor. Entonces se ha pasado al estado sólido que reemplazó al tubo de vacío. Entonces, ¿a qué se refiere el estado sólido? En un momento les voy a explicar. Dice, hay dos tipos básicos de transistores. Son el de unión bipolar, el BJT. Este BJT es como una abreviatura de Bipolar Junction Transistor, el BJT, las primeras letras, ¿ya? Entonces, ese es el primer tipo. El segundo tipo de transistor es el de efecto de campo, FET, que sus siglas sería, bueno, Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo. Entonces, estos dos tipos son los más básicos. A esto hay el IGBT, pero es la combinación de los dos que estamos viendo en este momento. Entonces tenemos este tipo de transistores que se ha creado inicialmente. Primero el BJT, posteriormente se va al FET. ¿Ya? El FET se utiliza ya más en aplicaciones más comunes, se está utilizando el FET. El BJT ya no se está utilizando mucho, pero la base para la entrada al transistor de efecto de campo al FET ha sido el BJT. Entonces, todo parte del BJT. ¿Ya? Sigamos. Se usa como amplificadores, interruptores electrónicos, fuente de corriente, osciladores, mezcladores y otros. ¿A qué nos referimos? Vamos a empezar con esto. Dice amplificadores. En la cuestión de amplificadores, los transistores reciben una pequeña señal y de acuerdo a la fuente de energía con la que están alimentados o polarizados, de acuerdo a eso, amplifican la señal de entrada que se le ha puesto inicialmente. Es decir, que va a ir amplificando, pero dependiendo de cómo está realizado el circuito y de cuánta tensión se está alimentando. ¿Ya? Al referirnos a interruptores electrónicos, este circuito, este transistor, también puede trabajar como un interruptor electrónico.
¿A qué se refiere con esto? En que si, digamos, yo mando entre los dos, tiene tres terminales. Entre dos terminales, yo mando cierto tipo de energía. No me va a salir como un interruptor abierto. Pero si en el segundo terminal ya pongo un pequeño voltaje, con eso ya voy a poder cerrar al otro extremo y ya voy a poder que se abre y cierre. Y eso un control electrónico voy a poner. Puedo reemplazar ese control que sería un pulsador. Puedo reemplazarlo por un sensor. Puedo reemplazarlo también por algún tipo de cerradura mecánica. Digamos que yo tengo un flotador en un tanque de agua y cuando va llenando el agua, ese flotador me va a cerrar como un interruptor mecánico. Ese va a mandar un pulso al transistor y va a hacer que se cierre el circuito electrónico. Entonces es más o menos así como funciona el interruptor electrónico. Vamos con la fuente de corriente. También puede garantizarnos cierto nivel de corriente. Si yo tengo una fuente de energía que me manda cierto voltaje y corriente, yo puedo utilizar un transistor en la configuración base común, donde base va a ser donde voy a variar el voltaje de referencia. La entrada iría por el colector y en el emisor tendría mi salida, pero esta salida tendría una corriente constante. Voy a variar solo el voltaje, pero mi corriente va a ser constante. Entonces, para eso también nos sirve. En el caso de osciladores, mediante un transistor yo puedo hacer carga y descarga de un transistor y puedo llegar a oscilar algún circuito. ¿Y esto en qué me puede ayudar? En que yo puedo hacer tal vez algo visual. Con diodos LEDs puedo hacer que se prendan y apaguen los LEDs. Puedo variar esa velocidad. ¿A qué me refiero con velocidad? Variar la frecuencia. Entonces, puedo también oscilar señales con más frecuencia y puedo aplicarlo eso al área de telefonía. Se puede utilizar para oscilar. ¿Ya? Para generar tal vez un pitido o un ruido, se puede aplicar los transistores como osciladores. Mezcladores. Puedo utilizar varios transistores o puedo utilizar varias fuentes de entrada con diferentes resistencias, aplicar a un circuito transistor que va a estar como sumador y con esto obtener un mezclador, ¿no? Y hay otras aplicaciones más que se pueden realizar con los transistores. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Estamos viendo algo general. También dice, todos los sistemas y dispositivos actuales son resultado de los primeros desarrollos de transistores. Porque me refería al inicio con eso, ¿no? A que todo a partir de este transistor de BJT, digamos. Entonces, todos los sistemas que hasta ahora estamos manejando, los dispositivos, digamos, discos duros, microprocesadores, todo lo que manejamos, celulares, están en base al desarrollo de los transistores. Dice los transistores BJT. Este transistor se construye con tres regiones. Entonces son tres regiones semiconductoras, separadas por dos uniones, llamadas base, colector y emisor. Entonces, ¿a qué se refiere con base? Vamos a ver la negra. Primero veamos cómo está compuesto. Miren, acá tenemos un óxido, dice un sustrato, que es como la carcasa del transistor. Internamente, si seguimos entrando, tenemos el colector. Dice que son contactos metalizados. Entonces, en estos contactos tenemos tres contactos. Miren, si vemos el primero es base. El segundo dice emisor. Y el tercero
colector. Entonces tenemos base, colector y emisor. En estos casos siempre vamos a ver que la base está en el centro, entre emisor y colector. Puede estar también entre colector y emisor. Es donde la base quien decide cómo va a actuar este transistor. Y estos, los contactos metalizados serían los pines del transistor. Que les dije que lleva tres, son esos tres. Base, colector, emisor. Acá tenemos algo también, una forma gráfica. Miren, acá está compuesto este por base, colector y emisor. Al medio está la base. En los dos extremos está el colector y el emisor. En este caso tenemos uno, una polaridad negativa, positiva y negativa. En este caso el transistor se llama NPN. Cuando vemos esta configuración, bueno, esta gráfica, podemos decir que el transistor es NPN. Acá tenemos base, colector y emisor. Aquí hay una unión entre base y colector y una unión entre base y emisor. Entre N y P, en esta primera unión, hay una diferencia de 0.7 voltios. Entre P y N, en la siguiente unión, también hay una diferencia de 0.7 voltios. Y esto va a ir dependiendo de cómo polaricemos este transistor y cómo mandemos la señal de entrada o de control por base. Esta señal de entrada va a definir cuánto de electrones va a fluir, huecos o electrones van a fluir hacia colector o hacia emisor. ¿Ya? Al siguiente lado, al lado derecho, tenemos el mismo símbolo de un transistor. Tiene base, colector, emisor, solo que este está cambiado. En el primer caso tenemos NPN, en el siguiente tenemos PNP. Cuando decimos NPN, estamos diciendo que el positivo está yendo a base. Y cuando decimos PNP, estamos diciendo que el negativo está yendo a base. ¿Por qué es el P va a base y el N va a base? Por este caso, el primer gráfico, mira, al medio está base. Por eso acá también se mantiene al medio. De ahí siempre se va a mantener al medio. Sigamos, el símbolo de los transistores. La simbología del transistor es esta. Viene la base, tiene como una barrita y tiene dos extremos que salen. Y uno de estos tiene una flecha. Esta flecha está yendo en este caso hacia afuera. Cuando va la flecha hacia afuera, yo me doy cuenta de que es un transistor NPN. Es decir, que acá viene NPN. Ese es un transistor NPN. ¿Ya? ¿A qué equivale en simbología de diodos? Esto equivale a base, colector y emisor. Acá tengo la unión que está reflejada en este punto, donde dijimos que es NPN. En colector tengo cátodo, que es sinónimo de N. En emisor también tengo cátodo, que es sinónimo de N. Y en base tengo un nodo que está compuesto por los dos ánodos, y en este caso es P. De ahí es de donde sale la configuración NPN. Entonces este es un transistor tipo NPN. Ahora, si vemos un transistor tipo PNP, el PNP es lo contrario. Entonces, la misma simbología se mantiene en la cuestión de símbolo, pero si notan, en el primer caso del NPN, tengo la flechita saliendo hacia afuera.
Entonces, cuando yo vea la flechita saliendo hacia afuera, es un transistor NPN. Y en acá la flechita está entrando hacia adentro. Entonces, si veo la flechita entrando hacia adentro, es un transistor PNP. Esa es la diferencia en cuanto a simbología para ver un transistor NPN o PNP. ¿Ya? Se mantiene la configuración de pins, base, colector, emisor. Físicamente puede variar. Puede ser emisor base colector, tiene diferentes tipos. En simbología, el PNP, dijimos que la flechita entra dentro. En diodos esto es equivalente a, miren, base, colector, emisor. En colector ya tengo al ánodo, entonces ese es el P. Y en emisor también tengo al ánodo, que sería el P. Y tengo un nodo compuesto por los dos cátodos, que equivaldría al N. Y de ahí me sale un transistor tipo PNP y uno NPN. Pues esa es la simbología de transistores. ¿Ya? Empaquetado de transistores. Al decir empaquetado se refiere cómo son físicamente. Digamos, la resistencia, como su empaquetado, es como una salchichita, digamos, con dos patitas, ¿no? ¿Cómo es el capacitor poliéster? Es como una lentejita. ¿Cómo es el capacitor electrolítico? Es como una pilita, ¿no? Entonces, ese es el tipo de empaquetado. Pero en transistores se maneja este tipo. Vamos a ver este tipo de empaquetado en transistores. Hay varios tipos de empaquetado. El más común y el que vamos a ver en circuitos pequeños es este, TO92. Este TO92, y tal vez lo han visto en circuitos, y es la configuración más común, ¿no? El empaquetado más común. Tiene pin 1, pin 2, pin 3. Este es visto de un lado. Casi la misma vista, solo que los pines están rectos, pin 1, pin 2, pin 3. Puede variar, puede ser base, colector emisor base, colector base emisor. Ya varía, pero este es el empaquetado tipo TO92. Empaquetado tipo TO126. En este tipo de empaquetado ya vemos al transistor un poco más grande. Acá lo tenemos echado igual, sus pines 1, 2 y 3. Acá me da un ejemplo. No es que todo es así, es un ejemplo, una referencia. Pin 1 es emisor, pin 2 es colector, pin 3 es base. ¿Ya? Estos transistores tienen su complemento. O sea, si yo digo, en este caso, voy a volver. Si tengo un transistor NPN, su complemento, ¿cuál es? El PNP. Y si tengo un PNP, su complemento, ¿cuál es? El NPN. Sigamos. Configuración TO220. TO220 es lo general que se maneja. El AB no va mucho. ¿Qué tenemos acá? Pin 1, pin 2, pin 3. Aquí lleva uno que se denomina 4. Equivaldría a un pin que no va conectado a nada o en su caso va conectado a tierra. ¿Qué dice acá? Pin 1 va a base, pin 2 a colector, pin 3 a emisor, pin 4 a colector. Dependiendo la configuración, algunos están conectados a colector, otros no están conectados. Si notan estos primeros dos, su empaquetado viene cerrado. Este también viene cerrado con un huequito. Este ya tiene una placa metálica. El 4 equivaldría a la placa metálica con otro orificio. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nosotros pongamos un disipador. Enseguida les voy a mostrar una gráfica con un disipador.
Entonces, esto es lo que tenemos. Hay esta configuración en un circuito regulador de voltaje. No es transistor, es regulador de voltaje, pero es parecido a esto. ¿Cuál es la diferencia? La, la leyenda que va a estar escrita acá va a decir PIP 31C es equivalente a un transistor. Vamos a ver en la hoja de datos, va a ser un transistor. Si yo dijera el 7805, ese es el regulador de voltaje, donde por el 1 ingresa el voltaje, por el 2 se va a tierra y el 2 es igual a 4 y el 3 es la salida. Si yo meto, si es el 7805, me dicen los últimos dos números que va a mandar 5 voltios. Si yo meto 10 al pin 1, en el 3 voy a obtener 5. Si meto 15, en el 3 voy a tener 5. ¿Qué está haciendo? Que hace que regule a 5 voltios la salida. Fijo, 5 voltios. Lo único que la entrada tiene que ser mayor o igual a 5. Y a la salida tenemos 5 también. Ya entonces, esa es la configuración del regulador, que se puede equivocar con un empaquetador de transistor. Si el ejemplo que les daba, si tengo 10, voy a tener 5. Si tengo 15, voy a tener 5. ¿Dónde se va a ir ese voltaje? Si a la salida voy a seguir teniendo 5, se va a disipar en calor en acá. Por eso esta plaquita con orificio número 4 se pone un disipador, porque se disipa en calor. Este tipo de empaquetados te dicen que van a manejar ya una potencia más o menos considerable y puede que caliente el dispositivo. Por eso vienen este tipo de empaquetados. Estos también pueden estar en empaquetado, pero no son tan necesarios. Estos no son necesarios porque manejan corrientes pequeñas. Estos, digamos, medianos y estos ya están más o menos grandes y estos son muy grandes. Este es un transistor tipo platino. El más común es el 2M3055. Puede ser el MJE 15003. Entonces, ¿cuál es la configuración? Miren, en el primer caso, este es el TO3. En el primer caso tenía pines 1, 2, 3. En el segundo, pines 1, 2, 3. En el tercero, pines 1, 2, 3. No hay forma de equivocarse, ¿no? Si yo veo, miren, este tiene su cara, este tiene su cara, con su leyenda, sus numeritos. Este tiene su carita. Este, ¿cómo se diferencia? Miren, en un lado viene así. Viéndolo de abajo, por debajo es así. Tengo, y este sí se respeta en todos los tipos de transistores. En este les dije que podía variar. En este no varía. Siempre va a ser base, el 2, base es el 2, colector es el 3 y emisor es el 1. Si se dan cuenta, de estas dos patitas a este orificio, la distancia es más corta que de estas dos patitas a este otro orificio. Notan, esta distancia es más larga, esta distancia es más corta. Entonces, si es así, me significa que esta es como si yo lo hiciera parar, ¿no? Y estas fueran las manitas, y luego parar. Esta sería digamos, la base. Y esto estaría por encima, ¿no? De la mitad hacia arriba. Ahí si lo veo, voy a tener base, emisor. Y todo esto va a ser colector. En este caso, ¿a qué equivale colector? Toda esta placa metálica, además de la cobertura que lleva, miren por este lado, igual equivale a colector. Entonces, este es base, emisor y todo esto es colector.
Perdón por la interrupción. Vamos a continuar, perdón. Les indicaba. Entonces, en este caso, todo esto equivale a colector. ¿Ya? ¿Y por qué todo esto equivale a colector? Viendo la configuración, podría yo poner esto en un disipador grande. Es decir, que este transistor yo lo puedo poner en un disipador grande y con eso puedo garantizar que la disipación de calor sea más directa a comparación de los primeros, ¿no? Entonces, ese es el motivo. Ya, vamos a seguir. Este es el disipador. Miren, por lo general van a ver. ¿De qué está hecho el disipador? De aluminio. ¿Cómo se calcula? Hay una fórmula para calcular cuánto de disipación de calor yo quiero realizar, ¿ya? Por lo general viene con un orificio igual a este. Miren, esta es la configuración TO220. Este también es el TO220. Ahí está el transistor y el orificio a ingresar acá, ¿no? Se ha empernado y listo. Para yo poner a este disipador, en algunos casos, como les decía, el regulador de voltaje, donde el pin 2 es tierra y este pin 4, digamos, también equivale a tierra, no es necesario realizar ningún tipo de protección. Es como acá, digamos, agarro, pongo el regulador, lo emperno, lo sujeto y ya está. Pero en caso de transistores, hagan de cuenta este ejemplo, que el pin 2 es colector, pin 4 es colector, o bueno, esta barrita, esta plaquita es colector. Por lo general, al colector es donde entra el voltaje, y en algunos casos el voltaje entra directamente al colector. Si pasara esto, miren que este disipador, en este punto, y abajito, tiene un pequeño, una rosca, para yo asegurar con un perno a la placa. Si yo tengo esta configuración, por aquí abajo igual está el orificio para yo asegurar la placa. Si yo aseguro la placa, por lo general estos se mandan a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a hacer chocar colector con tierra. Para evitar eso, ¿qué es lo que se hace? En el perno se mete un pequeño plástico que separa, o sea, que deja que no haya contacto del perno con la plaquetita del pin 4. Y por debajo se pone una mica. Se llama mica, es como un acetato, hagan de cuenta, como un acetato. Ese acetato evita, o sea, esa mica evita que haya contacto de esta placa del transistor con el disipador. Es así como se aísla. Ya está aislado todo este pin 4, digamos, aislado del perno y del disipador. Y ahí tranquilamente yo puedo poner otro perno para sujetar al disipador y mandar eso a tierra. Entonces, tranquilamente yo lo estoy mandando a tierra y está separado del transistor. Si ustedes ven un plastiquito por acá y un como acetato, como una mica, ese se está separando. Y por lo general cuando hay eso, es porque en esta plaquita del transistor en el 4 hay un voltaje que no debe tener contacto con tierra. Y el disipador está yendo a tierra. ¿Ya? Por lo general el disipador va a tierra. Siempre que vean disipador es sinónimo de tierra. Entonces, si alguien, digamos, quiere revisar un circuito, tiene que tomar tierra como referencia, agarras el circuito y buscas el disipador. Por lo general esos son tierra. Por lo general, no digo que en todos los casos. Digamos, tenemos la hoja de datos de los transistores. Tenemos el amplificador transistor. Dice NPN, silicón. Acá está su configuración.
Dijimos que NPN es con la flechita afuera. Aquí está, miren la simbología, flechita afuera, base, colector, emisor. Aquí está su código. Este es el BC546. Puede ser BC546B. BC547. Puede ser BC547A, 547B, 547C. También puede ser BC548A, B o C. Entonces, así es como se representa. Ahora aquí nos está mostrando físicamente y dice pin 1, pin 2, pin 3. En esta parte sí nos está especificando. Miren, 1, 2, 3. Si me voy a la simbología, 1, 2, 3. Me dice que el 1 es colector, el 2 es base, el 3 es emisor. Si yo agarro el transistor de esta forma, digo que este es colector, base, emisor. ¿Notan? Así es como me doy cuenta cuál es colector, cuál es base, cuál es emisor. Midiendo los diodos también podría darme cuenta. Eso con un multímetro. ¿Ya? Acá nos habla el empaquetado que es el TO92. Vamos a ver algunos detalles de hoja de datos. Dice, colector emisor, o sea, voltaje en colector emisor. Voltaje en colector emisor. Acá tenemos el símbolo VCEO. Voltaje en colector emisor. ¿Cuánto nos va a dar? Dicen los modelos 546, 65. En los 547, 45 y en los 548, 30. El 548 es el que más se utiliza, pero nos está diciendo que es el que menos características tiene. Voltaje en colector emisor, 30. Unidades, voltios en corriente directa, voltios DC. Voltaje en colector base. El primer caso era entre colector y emisor. Ahora entre colector y base. ¿Cuánto es? 80 para 546, 50 para 547, 48 para 30 para el 548. La unidad, voltios en DC. Tal vez ya va a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar al mismo link. Voltaje en emisor base. 6 voltios para cualquiera de los casos en DC. Corriente en colector continuo. Corriente en colector 100. ¿100 qué? Las unidades miliamperios.